Yali no toca lilical tonac. Ashan tlen tlasco tonali ticatej ipan tonali chicuey tecpatl. Hoy desde el mediodía, cuando el sol alcanzó su cenit, nosotros iniciamos este tonali, 8 cuchillo de pedernal, chicuey tecpatl. Es del rumbo del norte, del Mictlampa. El color es el blanco. Esta trecena está regida por la señora Tlazolteotl y en la posición número 8 viene Tlaloc, acompañando al numeral. Él trae la Xucoatl, la serpiente de fuego. Es el agua que está aquí en todo este espacio-tiempo y que nos permite la vida fértil. El señor Tlaloc viene acompañado de un ave de grandes alas, de una mirada privilegiada. La Izcuautli se nombra en náhuatl, el águila de obsidiana. Y esta águila nos recuerda que ella misma es el emblema del sol, de Tonatiuh. Y Tonatiuh, el que va tonando, el que nos llena de energía en el día, es el que viene en esta coordenada como señor de la noche. Acompañando al signo Tecpatl está Chalchutotolin, el guajolote enjollado. Es una advocación de Yayauqui Tezcatlipoca y simboliza también el autosacrificio. ¿Qué es lo que hoy vas a ofrendar? ¿Qué es lo que vas a sacrificar? Una programación limitante, la queja, a lo mejor la desidia, el procrastinar las cosas, el sentirte que no puedes lograr lo que quieres, esas ideas que te limitan, hoy que sea Tecpatl quien te permita cortarlas para que las des en ofrenda, para que las sacrifiques y te renueves. Que la luz venusina de Tecpatl sea en tu conciencia, en tu corazón. Y bueno, pues con todo lo que Tecpatl significa, porque fíjense que en la mitología eh, un Tecpatl fue parido por la gran Tona Cacíhuatl y sus hermanos al verlo lo arrojaron del Omeyocan, cayó a la tierra y se hizo en 1600 pedazos, cada fragmento una divinidad. Y bueno, pues así también empieza la historia de los macehuales en este espacio-tiempo. También sabemos que Tecpatl, cuando es divinizado, representa a Xipetotec y lo nombran Xipetotec Yogualaguan. Y Xipetotec es el maíz maduro, el que tiene que pasar por un proceso de nixtamalización para perder la piel y brindar el tona. Así que también hoy a través de Tecpatl estamos invitados a la transformación. Bueno, pues ahora un canto para este Tecpatl. Del choque de pedernales, la chispa violenta, el fuego despierta. Tecpatl, antiguo filo, lumbre primigenia, en tu destello mi espíritu renace. Eres viento del norte, el frío que corta sin ruego, y en el diálogo con Xipetotec, Yogualaguan, arde el anhelo de despojarse de la piel y de ser un ser nuevo. En la penumbra del ser, donde el eco vacila, tu hoja es la mente, navaja que danza y afila, cortas el velo, la duda, la densa neblina, donde hieres con verdad, la esperanza germina. Fuego estelar en las alas de Itzcuautli, el águila de obsidiana, visión que domina la tierra, la noche y la mañana. Eres rayo venusino que en la oscuridad estella e iluminas el camino, la ancestral huella. Anunciado por el trueno, por el rayo de Tlaloc, tu poder se revela en el rito del guerrero. Ofrecemos el corazón, el más puro venero, pues tu corte profundo es un portal verdadero que nos enseña a mirar y a entender este sendero. Con agua preciosa y fuego sagrado elevamos este canto, celebrando la vida que emerge del quebranto, que cada chispa sea luz en la jornada, que cada sacrificio
una flor Achalchutotolin consagrada. Ven, Tecpatl, manifiéstate en mí, enciende la chispa de mi intelecto, despierta el filo de mi intuición, rasga la envoltura que vela mi esencia, arranca la cáscara de mi yo perecedero, penétrame con tu luz de estrella matutina para saber que yo soy la acción que nace del silencio, la voluntad inquebrantable que forja lo invisible. Hoy yo mismo soy Itzcuautli, la energía que todo lo traspasa. Hoy mi nombre y mi ser son Chinahue Tecpatl. Un placer compartir. Saludos a todos mis amigos y amigas que son Tecpatl y que sé que por ello son luz, guías, personas que no aceptan un no por respuesta, que saben que constantemente, paso a paso, con disciplina, con amor y con entusiasmo, se conquistan las metas y los sueños. Así que bueno, pues hoy, esta noche, aquí llueve, está Tlaloc, yo voy a representar a esta águila de obsidiana, a este Tecpatl, lo voy a llevar entre las garras para que esta luz llegue a todos ustedes. Y como siempre les digo, un placer compartir. Si les ha gustado esta lectura, denme un like, suscríbanse en mi canal en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Timotas que mostla.